Bienvenidos, bienvenidas a nuestra ya última conversación que marca el encuentro Arte y Sociedad, el cual hemos iniciado en el mes de septiembre pasado y que vamos a terminar hoy con nuestras grandes invitadas del día de la noche, que son les recuerdo que en el mes de septiembre, a mitad del mes de septiembre, hemos iniciado el encuentro con el primer ciclo, Experiencias sobre lo sensible. Entonces, hemos realizado varias charlas sobre varias temáticas, las cuales habían sido escogidas en común acuerdo con los conferencistas. Hemos hablado de mujeres y arte urbano en Medellín. Luego hemos hablado de artes del movimiento y finalmente, finalizando el mes de septiembre, hemos conversado alrededor de las estéticas cyborg. Finalmente, en el mes de octubre, hemos seguido nuestro encuentro a través del segundo ciclo, el cual se enfocó en la temática siguiente: arte y feminismo en América Latina. Una temática muy amplia que hemos abordado a través de varios ángulos con varias invitadas, todas muy interesantes. Les agradezco a todas por su participación también. Hemos empezado el ciclo hablando de cine y mujeres en Colombia con nuestras invitadas Maderle Ceballos, la directora de la Cinemateca de Medellín, y Catalina Arroyave, una cineasta paisa también de acá, de Medellín. Luego hemos empezado el 13 de octubre con una serie que vamos a concluir hoy de 3 conversaciones sobre siempre el tema de arte y feminismo, pero también enfocándonos sobre la temática del performance. Hemos empezado con Analu Laferral, una artista trans de audiovisual acá que vive en Medellín. Y la semana pasada hemos recibido en esa conversación, siempre con Francesca, que siempre nos ha acompañado en todas las conversaciones del mes de octubre, y con Regina Galindo. Entonces hemos conversado de varias múltiples cosas y también del contexto de Guatemala, ya que Regina es una artista guatemalteca. Hoy vamos a seguir con la misma temática arte y feminismo, con la importancia del performance en el trabajo de las tesis, un colectivo pluridisciplinar muy conocido desde un poco más más o menos un año. Miles de mujeres han retomado su performance Un violador en tu camino en varios países del mundo, creo que más de 52 países. Entonces, hoy estamos con ellas, con 3 de ellas, porque creo que Paula ha tenido un pequeño problema de conexión, pero bueno, si puede juntarse con nosotros, la incluiremos sin problema en la conversación a medida que vayamos hablando. Quien moderará la conversación de nuevo hoy será Francesca Gargallo, que nos está hablando desde el DF. Francesca es escritora, docente, feminista activista, y bueno, es un placer de nuevo de encontrarte también hoy, Francesca. Ya se termina nuestro encuentro, pero bueno, nos reserva esa noche una conversación muy interesante con nuestras invitadas. Muy buenas noches a todas, espero que están muy bien. ¿Cómo van? Gracias, Yolanda. Creo que es como simbólico a la vez que muy hermoso, como no concluir, sino avanzar en una reflexión sobre arte y feminismo con un colectivo de 4 feministas que se dan el nombre de las tesis porque asumen que su trabajo
que su trabajo avanzará sobre tesis feministas de algunas teóricas feministas latinoamericanas y no. Entonces, por lo que yo conozco, a ver si es así, ahora ellas lo dirán, pero sí, eso es cierto, ellas empezaron con la tesis de del apoyo mutuo que se dan el capitalismo y el patriarcado, como el patriarcado fomenta el nivel explotador del capitalismo y cómo el capitalismo es el sostén perfecto para el patriarcado, tesis que trabaja en casi toda su obra, pero en particular en Calibán y la bruja, Silvia Federici, una feminista italiana que ha vivido en Uganda, que ha enseñado por años en Nueva York y que en los últimos 6-7 años ha tenido un reencuentro muy fuerte con mujeres indígenas y urbanas de nuestra América, de la Via Llana, de América Latina. Bueno, y la segunda tesis sería precisamente la tesis que las hizo conocer en todo el mundo, porque lograron un performance entre Daphne, Sibila, Lea, Paula, un performance sumamente pegajoso, ¿no? Un ritmo fácil de seguir, un texto contundente, y la tesis es la del mandato de masculinidad de Rita Laura Segato, y que denuncia precisamente cómo la violación es parte de un sistema total. Pero a mí me encantaría que sean las tesis, es decir, el colectivo, las tesis, aunque hoy del cuarteto va a hablar un trío, porque Paula, no se ha podido conectar por motivos técnicos, pero creo que es sumamente emocionante a 2 días del plebiscito que a Chile les va a devolver la posibilidad de decidir sobre la ley fundante, y donde ellas trabajaron en forma militante, constantemente, transversal como feministas dentro del movimiento popular chileno, desde una ciudad que no es la capital, porque ustedes están en Valparaíso, ¿verdad? Y bueno, yo creo que sería muy, muy importante que sean ellas que nos digan algo sobre cómo enfrentarse al arte del performance transdisciplinario que va pues, desde cómo se presentan, desde cómo imaginan una coreografía hasta la letra. Bueno, pues, y todo en 15 minutos, ¿no? Porque todos sus performances están hechos para durar 15 minutos y, bueno, pues, concretizar un montón de cosas, ¿no? Un sistema de valores, jugar con una estrategia expositiva, reflejar un modo de vida feminista sobre un escenario. Bueno, pues, ¿cómo le hacen? ¿Cómo le hacen para tener un formato escénico así, de simple, sencillo, pero sobre todo contundente? Muchas gracias por esa presentación, introducción. Nosotras somos Colectivo Las Tesis de Valparaíso. Sí, para nosotras era muy importante, con este objetivo de difundir teoría feminista, ojalá poder llegar a la mayor cantidad de gente posible. Esto quiere decir, considerando que todas las personas no aprendemos de la misma forma, que no todas las personas tenemos la misma posibilidad o interés por acercarnos a la teoría feminista a partir de lo, valga la redundancia, teórico. Entonces, ¿cómo hacer para llegar a partir de otros lenguajes, de otros estímulos, cómo traducir estas ideas a los lenguajes artísticos que nosotras manejamos?
siendo nosotras un colectivo interdisciplinario en el cual habemos artistas escénicas, diseñadoras textiles, profesoras de historia, estudios múltiples áreas, ¿cierto? Que competen lo que nosotras hacemos, desde las ciencias sociales a la literatura, a la música, a las artes y a la danza, en una fuerte vinculación además con el territorio, que es algo que también nos une como colectivo, y evidentemente con el feminismo. Entonces, nuestra idea era cómo traducimos estas ideas a todos estos lenguajes que confluyen en este pequeño colectivo de 4 personas, que sin embargo trabajamos también de una forma interdisciplinaria, y la metodología que nos hizo más sentido fue el collage. Esta idea de collage, ¿cierto? Ready-made, muy típico del movimiento dadaísta, muy inspiradas también en lo que venía haciendo Paula Cometa, que hoy no puede estar por temas de conectividad, como explicaban recién, a su vez, pero pensando en cómo trasladar la idea del collage bidimensional a lo tridimensional, cómo trasladar la idea de collage a lo escénico también, y entendiendo también el collage como una estructura, ¿cierto? Que también se acerca más a cómo podríamos estructurar desde el feminismo, cómo romper con la jerarquía vertical, con la linealidad, ¿sí? A partir de esta estructura del collage en el cual los elementos a su vez están dispuestos de una forma en la cual no existe una jerarquía de uno por sobre otro, y que en verdad se le deja la decisión a las personas que están expectando aquello de ver con qué se quedan, ¿cierto? Muchas veces nos pasaba, como eran muchos estímulos, algunas personas se quedaban con el vestuario y interpretaban aquello, traducían el lenguaje, lo que significaba a nivel de color, de forma, de estampado, otras personas con lo musical, con lo sonoro, también como estas tesis que nosotros planteamos, también que son demandas, ¿cierto? En torno a las opresiones de género, en este caso, que nos atraviesan también en nuestras biografías, pero cómo también podemos traspasar estas tesis desde el cuerpo y para los cuerpos y movilizarlo desde el cuerpo, y de ahí que nosotras de alguna manera hayamos decidido que lo que iba a unir todos estos elementos, a lo que iba a servir como sostén, como base de todo lo que estábamos haciendo, era la performance, entendida desde su definición más amplia, ¿cierto? Como el accionar desde el cuerpo. Y donde siempre hay bueno, no siempre, quizás no en su primer performance, que es exactamente el performance sobre patriarcado y ¿cómo es? Capital, es un acto criminal, ¿no? Alianza criminal, Es que una es un alianza criminal. grito histórico de lucha feminista. Yo creo que afuera de ese performance, que todavía lo presentaron en teatros, en reuniones, en asambleas estudiantiles, en debates feministas, en todos, bueno, los otros 2 performances que yo conozco, el de ahora, en que involucraron su ciudad para decir no a la constitución pinochetista, y el otro, ¿no? El que las hizo súper famosas a nivel mundial, porque además ustedes son las más jóvenes, son las que se formaron hace 2 años y medio, y son las que 2 años, ¿no? No, tenemos 32 años, salimos de la universidad hace 10 años más o menos. Pero como colectivo, que se, sí, como colectivo que se manifiesta que son 2 años y medio. Sí. No más, ¿no? Sí. Entonces, bueno, en todo eso hay fundamental la participación de miles o cientos de mujeres. Es decir, ustedes son un colectivo que apela a la acción de un colectivo mayor, sea con el cual pueden interactuar. Supongo que interactuaron la coreografía de la primera vez que se presentó en los días contra la violencia contra las mujeres, Un violador en tu camino, pero después la gente lo tomó en sus manos, ¿no? Estaba en el Trocadero en París, en francés, con las mujeres que se vestían en un clima distinto de las maneras que podían, o las muy formales diputadas turcas enfrentando al Estado religioso patriarcal del dictador Erdogan a través de una canción
en turco que todas podíamos reconocer porque era la tonada de su performance. ¿Qué relación hay con este colectivo que se hace colectivo más amplio? ¿Qué relación hay? Bueno, pensamos que tiene que ver con el feminismo, con la empatía y con la empatía en el sentido de que podemos empatizarnos, sensibilizarnos con las experiencias de las otras en la medida que las mismas violencias, en mayor o menor medida, dependiendo de los contextos, nos atraviesan, y que en este caso es el patriarcado, y pensamos que por ahí todas nosotras podemos conectar de alguna u otra manera con la violencia sexual, con el abuso desde las instituciones respecto a este tema. Entonces pensamos que quizás tiene que ver con eso, con la capacidad de empatizar con la otra, y también de tomarse las calles, de salir a gritarlo desde el cuerpo, en el cuerpo colectivo. Quizás tiene que ver con eso. En realidad tampoco tenemos la respuesta, igual para nosotras sigue siendo una gran interrogante, tampoco nos lo explicamos, porque todo, si bien, claro, analizamos la teoría de Rita Segato, entre otras cosas, y otros tipos de informaciones que nos llevaron a ese tipo de reflexiones, que tampoco son nuestras solamente, sino que son reflexiones desde el feminismo antiguas también, pero tampoco nos explicamos por qué de un día para otro tanta gente se identifica con nuestro trabajo, pensando que es algo que hacemos muy local, como que tenía la idea de hacerse aquí en Valparaíso en 3 momentos y luego desaparecer, porque correspondía a una obra, una performance que era un poco más larga, que no se llegó a estrenar por el contexto chileno, porque se estaba quemando Chile y no correspondía. Pero luego, bueno, entendimos que sí correspondía de una manera más corta y en la calle, porque el contexto social lo necesitaba, porque otra vez las demandas feministas estaban quedando como de segunda importancia en las demandas sociales, como si no tuvieran que ver demandas del tipo de la salud, de la educación gratuita, de la misma constitución, etcétera. Y bueno, para nosotras era importante como recordarles al resto de la sociedad que son las mismas, que las demandas feministas también son salud, educación sexual integral, también es educación acceso a la educación para todas las personas, que una constitución nueva sin perspectiva de género no tiene sentido, en fin. Y lo otro también, la decisión que tomamos de convocar a otras personas, porque nosotras veníamos trabajando las 4, radicaba también en el contexto, en esta idea de como, bueno, vamos a salir a hacer una intervención, a intervenir el espacio público. La verdad es que 4 personas es más compleja también como la potencia, ¿no? Dentro de la performance colectiva. Entonces de ahí dijimos, bueno, hagamos una convocatoria abierta, a la cual llegaron en una primera instancia aproximadamente 40 personas, luego el mismo día se sumaron 10 personas más aproximadamente que fueron a contribuir en el tema de la seguridad por un lado, y también que intervenían, porque en sus orígenes la performance tenía esta coreografía, esta canción, pero para quienes no quisieran o no pudieran realizarlo, había una tercera opción, que era ir dejando una huella por Valparaíso, rayando en el piso con una tiza un violador en tu camino, que además hace alusión a esta campaña de limpieza de imagen de los carabineros en nuestro país, que era un amigo en tu camino, ¿sí? Entonces de ahí que se llama un violador en tu camino, porque estábamos denunciando la violencia político-sexual, las denuncias en contra de esta institución en el contexto de revuelta, estábamos denunciando que además, como cuerpos y cuerpas de mujeres y disidencias, estamos vulnerables a otros tipos de violencias que por ende limitan nuestro derecho a la protesta, el saber que si me llevan detenida, puede que no sea solamente que me lleven detenida o me golpeen, sino que también abusen de mí sexualmente o me violen.
Entonces era un poco en ese contexto, nos parecía que lo que tenía más sentido era justamente apelar a lo colectivo, a lo masivo, pero dentro de lo que podíamos controlar en ese momento, que éramos estas 50 personas, y que rápidamente, como bien tú decías, se fue replicando y se fueron reapropiando grupos cada vez más grandes en distintas partes, primero de la región, del país, pero luego también cruzando fronteras nacionales, pero también culturales, ¿cierto? Y eso... Y claro, y eso sin duda es algo que comprendemos que tiene que ver, por un lado, con la viralización, con la masificación también de la información, el traspaso a través de las redes sociales digitales, pero ese ímpetu de reapropiarse de este trabajo, de hacerlo propio, de pasarlo por el cuerpo, de que también en muchos territorios se modificó, y que era lo que nosotras queríamos también, que la gente se reapropiara y agregara elementos, quitara elementos, según también sus demandas locales. Solo ha corroborado esta idea que ya teníamos, esta ferviente creencia en el potencial transformador de la performance y del arte, y que para nosotras nuestro activismo tiene sentido desde ese lugar, desde la trinchera del arte. A mí me encantaría que Violaine mostrara esta diversidad que adquirió su performance más conocido, pero también me gustaría hacer un símil con algo que cuando leía sobre el feminismo estudiantil chileno de los últimos 10, 12 años, una de las cosas que me impactó mucho fue que las mujeres empezaron a escribir en colectivo y a no firmar individualmente, o sea, poniendo fin de un lado al ego del artista, este artista tan masculino, esta artista tan masculina que seguía exigiendo nombre, apellido paterno o reconocimiento así, y que de repente encontraran una voz colectiva que al mismo tiempo que te potencia el mensaje, te defiende el cuerpo individual. En México, desgraciadamente, hace ya 5 años que se vienen sembrando en calles muy importantes de la capital, aquí en la Ciudad de México, antimonumentos. Un antimonumento es un monumento que será quitado cuando la demanda que reclama sea cumplida, ¿no? O sea, el antimonumento va a estar en un lugar mientras lo que reclama no se ha resuelto. Los antimonumentos evidentemente son obras de escultoras y escultores, pero sobre todo en los gobiernos anteriores, que fueron particularmente represores, si una escultora, un escultor hubiera firmado esas obras, hubiera desaparecido, hubiera sido asesinado. Y en cambio, el sentido colectivo, toda la ciudadanía siembra un antimonumento contra el feminicidio, contra la desaparición de estudiantes, contra el abandono de los mineros cuando una mina se colapsa, contra el asesinato de niñas y niños en una guardería donde no funcionaban las puertas para hacerlos escapar cuando se incendiaran, ¿no? O sea, wow, lo colectivo son muchas cosas. Creo que vale la pena, no sé, si quieren decir algo de eso o pedirle a Violaine que muestre lo que es a nivel mundial la reproducción de un violador en tu camino. Quizás solo acotar muy cortito lo que preguntabas de lo colectivo, que vemos, identificamos también una reiteración en la vinculación entre los movimientos feministas históricamente con lo colectivo. Y si bien lo personal es político, ¿cierto? De ahí que también nosotras creemos en que la lucha es interseccional. Sin embargo, igual desde este colectivo que a su vez es heterogéneo, que está compuesto por personas que les atraviesan distintas opresiones y que tienen distintas luchas personales, somos capaces de dejar de lado esa individualidad
para generar este colectivo y para poder de esa manera alzar las demandas y la voz finalmente de manera más fuerte. Y también cómo el colectivo es una estructura que a su vez atenta con la jerarquía vertical masculina, heterocisgénero. ¿Sí? El hecho de que haya una persona identificable, que es líder de este movimiento, por ejemplo, ese tipo de cosas, o que cómo se van armando jerarquías hacia abajo según distintos elementos, como que eso atenta contra también la idea de feminismo. Entonces, para nosotras como colectivo, por ejemplo, es muy importante que no es solamente lo que decimos, que no es solamente a nivel temático que estemos hablando de feminismo, de demandas feministas, sino que también la forma en que lo hagamos, la forma en que lo expresemos, en que nos organicemos, también sea feminista. Y eso se reconoce también cuando vemos el colectivo, ya más allá de nosotras, sino el colectivo feminista en el espacio público, que también repite ese ejercicio de romper con esa estructura vertical, con romper con esta idea del ego creador, del genio creador que necesita firmar con nombre y apellido todo lo que hace y que tiene derecho de autor por sobre la obra, etc. O sea, romper también con todas esas dinámicas que finalmente no nos identifican, en verdad. Bueno, si quieren, ¿podemos verlo? claro, sí. Vamos a ver entonces el colectivo en el espacio público en varias partes del mundo. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. El violador eras tú. El violador eres tú. Son los pacos. Y bueno, yo creo que es realmente contundente está hecho de involucrar colectivos que se les escapan totalmente de las manos. Es decir, hay un momento determinado que ustedes influyen sin saberlo sobre miles de mujeres que se toman el trabajo de traducir, reproducir, presentarse, congregarse, pasarse la palabra para encontrar. Y creo que hoy es sumamente importante, una de las quizás manifestaciones más violentas de esta pandemia de COVID es que nos ha encerrado en casa y nos ha separado en un momento en que mucha gente dijo fue el encierro del COVID es un encierro antifeminista. Las mujeres estaban en la calle, las mujeres estaban tomándose la palabra en todo el mundo, entre otros a través de su performance, pero también a través de marchas, exposiciones, presencia y de repente todas en casa. Y ustedes rompen con este estar todas en casa sin romper con la necesidad de cuidarnos de algo que efectivamente existe, enferma, potencialmente mata. También una se cura, bueno, por lo menos yo me curé. Entonces, a mí me parece muy importante cómo este colectivo de 4 mujeres sigue interactuando con otras mujeres, aunque estén encerradas, para que el feminismo cruce toda la realidad social de un país y sea presente en una lucha como la lucha contra la Constitución. A mí me gustaría también ver, si están de acuerdo, el video de hundiendo el patriarcado, ¿cómo se llama? Hundiendo el miedo. Hundiendo el miedo, muchísimas gracias. Hundiendo el miedo, porque efectivamente ahí se hunde
el miedo bueno, a perder de alguna manera el mínimo de democracia que se puede tener después de una dictadura, pero también perder el miedo a la enfermedad como dispositivo de control y perder el miedo a decir la propia palabra. Dime una cosa, Lea, ¿tú quisieras decirnos algo más? Porque además a mí me encanta cómo involucran su ciudad. Yo también nací en un puerto, entonces ver cómo se hunde realmente el miedo en el mar a través de una acción de mujeres portuarias me encantó. Yo creo que principalmente esa acción particular era muy simbólica para nosotros porque partía desde el cerro, que eso ya es el territorio donde está compuesto por plan y cerro, en la bajada simbólica además de una calle en donde, por lo menos en Valparaíso, se gestó la primera iglesia disidente, que también tiene un gran potencial histórico, porque bajamos por Tomás Ramos, que luego nos articulaba con la Plaza Sotomayor y luego con el puerto. Y también hay una parte en donde bajamos y se transforma como en un eco gigante de los cerros, como haciendo esta bulla. Entonces yo creo que en términos emotivos, sensoriales y también como de la capacidad también de congregar, porque eso también para nosotras fue súper impactante en la convocatoria, todos los cuerpos disidentes y cuerpos que llegaron, era súper fuerte porque en realidad estábamos en tema COVID, también se infiltró la información hacia las autoridades, que eso fue súper complejo porque tuvimos una persona que se infiltró en nuestra convocatoria, en nuestro Zoom, entonces ya eso había generado un clima bastante denso y un poco curioso, pero también habla de muchas cosas. Primero, de cómo la performance y cómo este posicionamiento sobre el cuerpo en el territorio genera bulla y genera miedo, porque las autoridades estaban asustadas, y estaban asustadas porque todo el tiempo tenían miedo a qué íbamos a hacer, qué acción íbamos a terminar concretando. Y cuando simplemente se percataron que era una acción simbólica, porque eso es lo que también pasa mucho con las autoridades de nuestro país, que no entienden los simbolismos, no entienden la metáfora, son muy literales, entonces todo el tiempo pensábamos que íbamos a quemar algo, íbamos a destruir algo, íbamos a incendiar un bote, no sé cuál era su idea. Pero también cada persona que llevó esa constitución o cualquier concepto o frase el cual quería hundir, se tomó la performance en su cuerpo, entonces se veía, fue graficado, fue grabado, y yo creo que eso habla del compromiso también y de la potencia que, volviéndolo del colectivo, lo que el colectivo genera. Este hecho de que ya no estamos solas, este hecho de que hay un cuerpo gigante luchando en contra de un símbolo patriarcal que sigue, que es constante. Entonces, para mí, también como una persona muy enamorada de mi territorio, que en realidad las cuatro amamos nuestros territorios, pero esta simbología de la calle fue súper impactante, fue muy poderosa, así que podríamos ver el video para que... Yo quería agregar una cosa a lo que decía Lea, que respecto al mar, claro, nuestra ciudad es un puerto que fue donde llegaron muchos inmigrantes europeos, ¿cierto? Y de alguna manera como que a través de ahí llegó la colonización también. Entonces, y con la colonización también vino mucha muerte y mucha extracción que hasta el día de hoy tiene consecuencias. Entonces era importante para nosotros este acto simbólico de devolver al mar esta herencia colonial y también patriarcal que hasta el día de hoy nos oprime. Eso. ¿Por dónde vino? Luchas,
Artículo 1. Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. El Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios, a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad y les garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos. El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece. Es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia, propender al fortalecimiento de esta. Lea, si quieres decir algo más, para mí es increíble ver ese desfile del cerro al puerto y este puerto que colabora con las mujeres, estos marinos que deciden sacar, sonar la sirena, hacerla retumbar, ¿no? No, lo de los marinos lo único que estaban ahí aterrados de que podíamos hacer algo, no aportaron nada. El sonido es un audio. Marinos, perdón, marineros, el muchacho que estaba ahí. Pescadores. Los pescadores. Los pescadores, sí, los marineros, me equivoqué. Sí, La armada nada. La armada no, la armada nada. Aterrado. Claro, ellos son los dueños de los botes que trabajan Sí. como... Ellos sí. Claro, una disidencia que acompaña una manifestación feminista. Esto es también un trabajo que recorre, que recoge y que se significa en este video, por lo menos, de performance. ¿Ustedes sienten que está pasando eso? ¿Que hay una disidencia más amplia que la disidencia feminista que interviene en su expresión artística? Igual hay una vinculación distinta con el arte en general, con la performance, también con el arte de calle en general, también con los graffiti, los murales, los stencil y todas las performances que se hacen en la calle desde el 18 de octubre del año pasado, ya que se ha transformado en un medio para expresar las demandas sociales muy importantes. Entonces gente de repente que era más distanciada del arte, o ya sea porque no es su área, porque no le interesa, o porque también pensaban que, no sé, que los murales eran, solo ensuciaban la calle, qué sé yo. Hoy hay como un cambio también en cuanto a la recepción de todo el arte callejero, distinta de la sociedad, que lo ve como parte importante para levantar también las demandas. Entonces, por ahí pensamos que la recepción de la sociedad, de la ciudadanía en general, es distinta a lo que era hace un año nomás. Ha cambiado mucho como la recepción de las performances y del arte callejero. Yo también creo que este fenómeno de colectivo viene a generar, que fue lo que hablamos mucho, como a tejer redes que parecieran invisibles en años atrás, que no había conectividad como la conocemos ahora, y que estamos generando un tejido social en donde estamos intentando construir una sociedad nuevamente desde este lado oprimido que no tenía este espacio de enunciación para poder
llevar sus demandas y sus trabajos a luz pública. Entonces yo creo que estos actos generan este gran tejido social que busca desde lo profundo construir una sociedad más justa, po. Si finalmente eso es. Pero el feminismo chileno actuó en dictadura, que quizás es algo que ningún otro feminismo de los países que pasaron por dictaduras abiertas, de los países que pasaron por democracias demasiado tuteladas o por guerras como en Centroamérica, ha vivido. Pero bueno, pues existía una radio, ¿no? Creo que se llamaba Radio Tierra, que se movía de un lugar a otro, y personajes como Margarita Pisano que reivindicaban la conversación como medio político, y esto mucho antes de las redes, mucho más antes del internet, el estar yo converso contigo, es decir, yo paso mi palabra con la otra y no la confronto en un debate. Creo que esto es algo que está también en la memoria de su acción artística colectiva, ¿o no? Sí, porque en verdad, como tú dices, es una tradición histórica de resistencia, desde el feminismo o también desde organizaciones, ¿cierto?, de mujeres que de repente no se consideraban o no se llamaban a sí mismas feministas porque quizás no estaban familiarizadas con el concepto, pero que sin embargo lo que hacían era feminista. Y también tanto en Chile como a nivel regional, en vinculación con las dictaduras, en nuestro caso cívico-militares, pudimos ver cómo hay una resistencia desde un comienzo, en contra desde distintas formas, desde las ollas comunes que se vuelven a repetir también hoy en contexto de levantamiento popular primero y luego de pandemia, que en general están lideradas por mujeres, también en búsqueda del sustento, ¿cierto? Muchas familias que quedaron sin sustento económico, y son las mujeres aquellas que salen a luchar, por ejemplo, desde el arte también, a partir de las arpilleras, ¿cierto? Que es un arte que también se destaca por ser colectivo muchas veces, y también por ser de denuncia, también durante los años 80 que se vio bien visiblemente que hubo movimientos y ya organizaciones, ¿cierto? Como Mudechi, por ejemplo, de mujeres que se movilizaban a partir de acciones que tenían también lenguajes artísticos, que también a veces se posicionaban desde este lugar como, entre comillas, pacífico ante una dictadura. También muchas mujeres que vuelven del exilio a seguir luchando, denunciando, muchas mujeres, bueno, y también personas en general que desde el exilio accionan también en contra de la dictadura. Entonces lo que nosotras al menos conocemos, sabemos, vemos como historia de nuestro país, es que hay una constante en la resistencia, en la vinculación con lo político, y que muchas veces se hace desde lo colectivo y también desde el anonimato. El hecho de generar estas luchas sin nombre y apellido de cierta forma, pero que sin embargo son muy potentes y que también logran que también cambios concretos en la política, a su vez, desde ese entonces y hasta la actualidad. Y también lo vemos en quiénes son las que insisten en buscar a sus familiares desaparecidos. Son las madres, son las hermanas, son las esposas, son las tías, ¿cierto? Que siguen buscando hasta el día de hoy, que se siguen manifestando. Son en Argentina las Madres de Mayo. Hay una constante, sin duda. Y hay una constante también que cruza por todas las expresiones artísticas, porque quizás menos anónima o menos colectiva, pero en Chile hubo una conversa literaria que creó una poesía y una literatura feminista. Claro, después el sistema sobre las literatas las intentó usar, las convirtió en objeto académico, ¿no? Se hacían historias sobre de ellas, algunas las tomó y las convirtió en una autora de renombre, quitándole toda la importancia alternativa, pero ustedes no tienen miedo de ser cooptadas
por el, digamos, por el mercado del arte o por el sistema que recicla las ideas más transformadoras para hacerlas digeribles al sistema mismo? Eso es un poco inevitable en verdad en el sistema neoliberal en el que vivimos, ¿no? Que tiene como esta capacidad de reapropiarse y de mercantilizarlo todo. O sea, en ese sentido, nosotros nos han preguntado muchas veces, ¿les molesta, por ejemplo, que el feminismo se vuelva una moda? O que vendan en una tienda de retail una polera que diga el futuro feminista, etcétera. Y en verdad es como, claro, sabemos que muchas veces está vacío de contenido porque también se está sustentando en una opresión, que es dentro de lo que pasa también en el mercado textil, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, también no deja de ser curioso que muchas veces a partir de la forma o a partir de esta idea vaciada de contenido, a veces puede haber gente que se acerque al feminismo y que luego se informe y que luego llegue al contenido a partir de la forma. Ese también es un ejercicio de reapropiación, como de contra-reapropiación, ¿cierto? Un poco que también es posible. Entonces, en ese sentido, es como, si por miedo a ser cooptadas no vamos a hacer nada, mejor lo hacemos nomás y lo que pase después, bueno, ahí seguiremos resistiendo y luchando y peleando, ¿cierto? En contra de esos mecanismos y ya. Y reinventando constantemente. Claro, una siempre trata de ser lo más consecuente posible, pero claro, es fuerte como la necesidad del mercado, por ejemplo, de abarcarlo todo, de controlarlo todo, de venderlo todo. Pero pensamos que, claro, que es mejor que el feminismo esté de moda a que la mujer objeto, en ese sentido. Absolutamente de acuerdo, Dafne. Y si ustedes estuvieran de acuerdo, porque ahora le vamos a dar un poco la palabra a quien nos está viendo, quien está súper interesada en sus ideas. A mí me gustaría mostrar también el performance o una parte del performance sobre la alianza criminal del patriarcado y el capital, porque ahí esta última reflexión de Dafne y Sibila está muy clara. El riesgo en el patriarcado y en el capital de ser reciclada, recomida, representada, está siempre presente porque es una alianza, porque trituran y reutilizan todo, por lo tanto, la importancia de estar alerta. ¿Tenemos tiempo, Violén, para ver eso? Claro, Y después pasamos la palabra a la gente que tenemos. nos está viendo. No se puede entender. No se puede entender. No se puede entender la lucha de clases sin saber que la clase obrera está dividida en dos subclases. Los hombres privilegiados, las mujeres dominadas. Los hombres privilegiados, las mujeres dominadas. ¡Ey, tú, propiedad privada! ¡Ey, tú, propiedad privada! Mi cuerpo no será más que el sostén capitalista. Mi cuerpo no será más que el sostén capitalista. No se puede entender. No se puede entender. No se puede entender el capitalismo sin saber que se basa en la esclavitud femenina, laboral, sexual y reproductiva. Femenina, laboral, sexual y reproductiva. 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 Bueno, yo creo que este fue el primer performance público que ustedes hicieron, ¿verdad? Sí, es así. A mí me Justo hoy día hablábamos de ello y yo dije que extrañaba mucho hacerlo en escena. Diciéndole, a mí me encantó, ¿eh? No lo conocía hasta que me lo mandaron y bueno, pues además de hacerme reflexionar sobre cómo
sintetizar las tesis de una feminista. Bueno, aquí me trago la pregunta, ¿cuál es la próxima tesis que nos traerán? ¿De qué? Estamos trabajando en ello. Lo pregunto. ¿Tienen algo más que quieren decir? Realmente pasamos, supongo, Violén, que tiene 100.000 preguntas. Tenemos podemos adelantar un poco en lo que estamos trabajando, pero un poquito quizás a nivel conceptual. Claro, ya dale. Bueno, siempre nuestra lucha va a ser contra la violencia patriarcal, evidentemente, pero ahora estamos intentando generar un enlace entre las ideas de lo que es la precariedad de las personas, muy inspiradas también por el contexto pandémico. ¿Qué pasa cuando están atravesadas además por las opresiones de género, pero también de raza, etnia, clase y sexualidad, ¿cierto? Desde esta perspectiva interseccional, pero también en articulación con el colonialismo y con esta tesis de cómo en verdad la colonización no ha terminado, pues el extractivismo sigue operando muy fuertemente en nuestros territorios. Entonces, un poco esa es la idea, vincular patriarcado, ¿cierto? Colonialismo con colonización y evidentemente esta perspectiva desde este feminismo o transfeminismo interseccional. Entonces, en ese sentido, estamos trabajando con distintos textos, tanto de autoras desde una perspectiva decolonial, como María Lugones, hasta también desde las teorías queer, como Paul Preciado y Judith Butler. Estamos como ahí. ¿Y las ecofeministas no piensan retomar posiciones ecofeministas? A mí me parecen interesantísimas, sí, pero bueno, vamos a conversar en otra ocasión. Queremos hacer todo, pero nos falta sintetizar todavía. Sí, ahí da. Sí. Bueno, si les parece, podemos pasar un poquito a las preguntas. Sí. Tenemos muchos saludos. Por ejemplo, desde Manizales. Manizales es una ciudad del eje cafetero cerca de Medellín, donde, bueno, manda saludos Diana y dice que acá también hicieron el performance. De hecho, también en Medellín lo retomaron. Guillermo Fernández que les dice saludos, fuerza chicas. Cristina Renaud de la Ciudad de México dice que es un placer escuchar a las integrantes de las tesis y a la doctora Francesca Gargallo. Tenemos una pregunta de Claudie Nefaste que dice lo siguiente: hola, mi admiración para todas ustedes. Tengo una pregunta. ¿Cuál creen que es el camino a seguir para que acciones como estas, con tanto potencial, trasciendan hacia la consecución de los objetivos que persiguen? ¿Creen que el arte por sí mismo modifica paradigmas o conductas patriarcales o debe trascender a otras esferas culturales? Creemos que el arte sí es potenciador de cambios culturales y de los cambios culturales vienen todos los otros cambios. Hacia los cambios institucionales, hacia las políticas públicas, hacia una nueva constitución, etc. Entonces, sí, para nosotras sí. Por ejemplo, acá vivimos en una cultura de la violación y los temas, todo lo relacionado a ese tema siempre ha sido un gran silencio de parte de quienes son agredidas sexualmente y de parte de quienes son agresores. Entonces, ocurre como este pacto de silencio de quienes las que somos agredidas no nos asumimos como víctimas de violencia sexual o sobrevivientes de eso, y quienes son agresores no se asumen como violadores tampoco. Entonces, hablar de ese tema en nuestra performance sí le permitió a mucha gente hablar de ese tema con su familia, por ejemplo, que es algo
muy común también, donde es principalmente donde ocurren esas situaciones de violencia sexual en la infancia, personas que guardaban este secreto años y que luego de 20 años, 30 años pueden decirlo, y esa acción de decirlo, de reconocerse como sobreviviente, de señalar también al agresor, apunta hacia un cambio cultural para que la cultura de la violación nunca más deje de serlo. Entonces, sí, y eso viene de una performance. Obviamente no en todo el mundo, pero sí de a poco, paso a pasito. Yo tenía una pregunta acerca de Valparaíso. ¿Existe una relación de Valparaíso particular con el performance? Porque hay muchos colectivos artísticos potentes que pasaron por Valparaíso o que provienen de Valparaíso. ¿Cómo se puede explicar esto? Yo creo que, igual siempre lo decimos en distintas entrevistas, es que Valparaíso igual es un territorio, primero no es el centro de la ciudad, por ende está olvidado como muchos de los territorios que no son el centro ni la capital. Además, Chile en general no es tan solo Valparaíso, pero ya crear desde este territorio que es altamente empobrecido para las personas que se quieren dedicar al arte es resistencia, es resistir al capital, es resistir a esa idea de que alguien crea para que en algún momento pegarle el palo al gato y que te poder lucrar de ello. De este territorio se crea desde siempre, hay distintos expositores y buenos expositores de Valparaíso, pero yo creo que el territorio influye mucho en la estética de las performances, influye también tal vez incluso hasta en los tiempos, en esto muy industrial, porque vivimos en un territorio puerto, es industrial, constantemente hay una información del mar, de esta maquinaria, entonces yo creo que Valparaíso sí es un gran, como que está marcado en nuestro trabajo también, nuestro territorio. Pero además, bueno, es una ciudad pequeña, pero igual hay muchas escuelas de arte, de teatro y resistencia, como dice la Lea, principalmente, porque es precarizada todo el sector de igual manera como en todo Chile, pero aún así la gente crea con mucha convicción, a pesar de no tener los recursos muchas veces. Y también la ciudad misma está como, es como tradicionalmente una ciudad vinculada con las artes en general. Por ejemplo, creo que en todo el país, para llegar y hacer una actividad artística callejera se tiene que pedir un permiso. Acá no es necesario el permiso, como que es la única ciudad donde el arte puede ocurrir libremente y nadie te podría molestar por eso. A menos que quemes algo, pero no se necesita permiso. Tenemos otras preguntas. Fateme nos escribe lo siguiente. ¿Nos pueden hablar de su recepción en el Medio Oriente y si las han entrevistado desde allá, desde el año pasado? Parece que no. No, parece que del Medio Oriente no. Me parece que entrevistas no. Nosotras sí sabemos de lugares en los que se ha replicado la intervención, pero dentro de Medio Oriente propiamente tal, no sé si manejamos esa información, porque sabemos que son territorios en los cuales es bastante compleja la reunión de, por ejemplo, mujeres en el espacio público, y más aún hacer una performance. Que eso es algo que a nosotras de hecho nos preocupaba mucho, por ejemplo, con lo que pasó en Turquía, ¿cierto? Cuando salieron mujeres a manifestarse y nos enteramos de que hubieron también, mujeres detenidas y que luego enfrentaban juicios y que podían llegar a tener que cumplir condenas tipo de 2 años. O sea, eso fue algo que a nosotras, por ejemplo, nos preocupó muchísimo porque era como, de alguna manera sentíamos una responsabilidad, como esto que nosotras hemos hecho de alguna manera ha provocado que estas personas lo hagan en este territorio y que sean reprimidas con violencia y que ahora estén enfrentándose además a un sistema judicial, a la fuerza policial. Entonces, pero también reconocemos que en los distintos territorios hay distintas problemáticas y que son propias de esos territorios.
Entonces, en ese sentido, si bien sabemos que muchas veces compartimos, ¿cierto?, ciertas características, por ejemplo, con el Medio Oriente en relación a la subalternidad, respecto de la voz, no sé, hay muchos estudios también en torno a eso, como lo que plantea Spivak, etcétera, pero también estos estudios en torno a la vinculación del feminismo con el Islam, la crítica que también se hace, ¿cierto?, a Occidente por, de alguna manera, intentar ya sea invisibilizar o también condenar ciertas prácticas que corresponden a creencias propias de estos territorios. Entonces, nos parece que es muy delicado en ese sentido, como el nosotras, aunque nosotras sí estamos trabajando y accionando desde un lugar altamente subalterno, porque es un territorio colonizado y además somos mujeres y disidencias sudacas, ¿cierto? Pero sí comprendemos de que nuestras demandas y nuestras problemáticas también son distintas a las de las mujeres y las feministas, por ejemplo, en Medio Oriente, que además Medio Oriente también es bastante amplio y también tiene distintas problemáticas. Entonces, creemos en la lucha global, creemos que así como el patriarcado es un problema global, requiere de una solución global, que era algo que una activista india nos comentaba en un conversatorio que compartimos con ella, pero también tenemos mucho ojo en no manifestarnos como en decir, debiesen hacer esto o no hacer esto, porque en verdad no corresponde, creemos. Como que cada quien acciona desde su territorio y desde sus propias demandas y de la forma que le corresponda y que le nazca y que se pueda también, como que tampoco es la idea incitar a aumentar nuestra vulnerabilidad que ya poseemos, ¿cierto? Sí. De hecho, Fateme, que estaba preguntando, pregunta también, ¿les interesa ser entrevistada? Soy de Irán. Pero claro que sí, por supuesto. Ay, ¿Sí? ¿De Irán? Sí, ¿te acordáis una vez en el parque? Un documental. Sí, Sí. Era una mujer de Irán, pero que había tenido sí. lamentablemente que exiliarse de Irán por temas políticos vinculados también a lo religioso y por ende ya no podía regresar a Irán, y que era documentalista. Ella nos entrevistó y circuló un breve documental en torno a la acción que realizamos, pero claro, fue muy, muy, muy al principio. De todas maneras, le decimos a Fátima que cualquier cosa nos puede contactar, por favor, y claro que sí, nos encantaría entablar un diálogo más directo. Sí. Boris Herrera nos dice, saludos desde Medellín. ¿Es interés de ustedes internacionalizar su performance? ¿Asisten a eventos para dirigir masivamente sus presentaciones? Como, por ejemplo, convocar a una intervención y decir que hoy día se haga en los 5 continentes y lo vamos a dirigir desde Zoom, ponte tú, una cosa así. Así. Wow. Mucho trabajo. Podría ser en algún futuro una meta para dominar el mundo. Muy Pinky Cerebro. Morelia Mahulanda Corea dice, gracias, son un gran ejemplo para el mundo. Acabemos con este patronato. Diana dice lo siguiente, una de las tesis centrales de los feminismos es que no hay una esencia de lo femenino y lo masculino, lo cual haría pensar que tampoco hay una del patriarcado. Sin embargo, el hecho de que un violador en tu camino haya sido replicado en puntos tan diversos y en tantos lenguajes, ¿creen que nos dice algo importante sobre ese patriarcado a nivel global? El performance fue incluso replicado por mujeres indígenas en diferentes comunidades nativas. En Colombia, mujeres wayú lo hicieron, por ejemplo. Es decir, hay mucha diversidad, pero ustedes tuvieron muchísimo eco, como si fueran una sola voz cantando lo que muchas mujeres quieren gritar. Sí, de todas maneras nos dice que el patriarcado es transversal, lamentablemente, a las más diversas culturas. O sea, nos estamos demostrando de que la opresión de género, en este caso, atraviesa de una manera avasallante e impresionante, y si bien se expresa de distintas formas, porque las realidades no son las mismas, sabemos que no son las mismas,
está ahí, operando todo el tiempo. A nosotros probablemente lo que más nos sorprendía era la repercusión en el primer mundo, ¿no? Como sobre todo países nórdicos, Escandinavia, como aquel paraíso al que todos los países aspiran a ser, ¿cierto? Donde ya no tienen esos problemas, donde las políticas públicas se han encargado de la equidad, etcétera, y nos damos cuenta de que en verdad, pues no, existe igual, existe aquí y en la quebrada del Ají, como decimos, como que el patriarcado es un sistema, ¿cierto? Milenario, y es también una estructura que está tan enraizada, y además articulada con el capitalismo neoliberal, y en estos territorios también con la herencia colonial, que es muy complejo escapar de esa opresión, por más que pareciera de que hay tantos avances, ¿cierto? En algunos territorios sigue siendo un problema igual. Entonces eso nos habla de que el cambio cultural es de base, y de ahí su complejidad. Muchas veces suena como casi vacío el que nosotras repitamos una y otra vez que arda el patriarcado, pero es que de verdad no hay otra manera, como que no hay otra solución, porque si no, solo son soluciones, que es lo que nos demuestran los países que tienen algunos avances a niveles de políticas públicas, de que son soluciones parche, en verdad, que no van al problema de raíz. Sí, no sé si tú quieres agregar algo, Francesca. Pues, bueno, yo quisiera quizás hacer un resumen de estos cuatro encuentros con mujeres que hacen arte desde su feminismo o hacen feminismo desde su arte, y encuentran estas dos cosas. Y es algo que las compañeras de las tesis habían empezado a decir antes de que entráramos al aire. Y es como el arte es capaz de desdibujar sus fronteras, ¿no? Las fronteras de sus disciplinas, siendo que estas disciplinas son decididas desde el sistema patriarcal. Entonces, este desdibujar, este cantar haciendo poesía, recuperando el movimiento sobre el territorio, este utilizar una indumentaria particular, mezclar elementos dancísticos con elementos musicales y escénicos, es algo que está en el pues en el cine, ¿no? La película de Carolina Arroyave, a final de cuentas, habla de cómo a través del arte tú transformas el espacio público y reviertes el mensaje de la violencia. Analu, a través de su performance feminista, muestra un cuerpo que puede ser marcado, y la animalidad de nuestra corporalidad. Regina José Galindo habló de la importancia de la idea política y de la idea del poner una denuncia en el espacio público. Y hoy a mí una de las cosas que me encantó de Dafne, Sibila y Lea es como, a la vez que el arte tiene una contundencia, ¿no? Pues puede mover mujeres en 5 continentes, también tiene un elemento de cuidado hacia la otra, ¿no? Sibila decía, me preocuparía mucho saber que una mujer termina en la cárcel por haber hecho un performance que salió de aquí, ¿no? Entonces, creo que ha sido sumamente interesante, que hay una gran reflexión feminista que podemos hacer de las respuestas y del diálogo que gracias a la Alianza Francesa de Medellín pudimos hacer. Y no sé si, no sé, Lea, Sibila, Dafne, ¿qué significa desdibujar
las disciplinas artísticas y hacer un arte feminista. Y allí podemos cerrar con eso, ¿no? Me parecería un gran cierre. En verdad quizás es más un constatar que para nosotras al menos vemos que, no solo nosotras, sino también muchas otras personas que teorizan al respecto, etcétera, que los límites artísticos hoy están bastante desdibujados, y de ahí que a nosotras nos interese justamente posicionarnos en ese intersticio como entre distintas disciplinas también, en generar puentes y vínculos entre disciplinas que quizás no necesariamente se vinculan tan directamente o tan comúnmente, porque sabemos que hay algunas que parecieran dialogar más directamente, ¿sí? Como, no sé, las artes escénicas con la música, por ejemplo. Pero ¿qué pasa cuando hablamos entonces de collage bidimensional, ¿sí? De diseño gráfico? ¿Qué pasa cuando aparece la pedagogía también entre medio? Eso es otro dato. Nosotras todas nos dedicamos de una forma u otra a la docencia, en distintos tipos de organizaciones o instituciones, ¿sí? Ya sea formal o no formal. Entonces, para nosotras eso también se ve reflejado también en este trabajo, el cómo traspasar este contenido, el cómo se vincula con las formas de aprendizaje, porque las personas aprendemos de distintas maneras, el cómo traducimos a estas distintas materialidades, a estos distintos lenguajes artísticos que manejamos, y algunos que no manejamos tanto, pero no importa, los aprendemos, creemos en el hágalo self, ¿cierto? Y en tomarnos de todas las herramientas que necesitemos para expresar esto de la mejor manera posible, o al menos que nosotras consideramos. Entonces, en ese lugar, esta idea como más purista de lo disciplinar, ¿cierto? O de que esté muy claro como qué cosa corresponde a qué, quién hace qué cosa se traduce en qué corresponde a tal disciplina, entonces encasillamos esta parte es de música, esta parte es de danza, esta parte es de diseño, no nos hace sentido. Y creemos que no va tampoco, no dialoga con la estructura de collage, tampoco, ¿sí? En la cual estamos intentando también atentar contra estas jerarquías verticales, contra estas estructuras verticales, y estamos buscando lo colectivo, estamos buscando la red, lo horizontal, o rizomático, que a veces nos gusta decirle, ¿cierto? O polifónico. O polifónico también, polisensorial, ¿cierto? Multiperspectivista, como que nos gusta como un poco, ya está, como dar ese paso también dentro de nuestras formaciones que también son teóricas y prácticas, y cómo todo eso los vamos trasladando, estos conceptos, estas ideas, a estas formas, considerando que ahí también radica lo político, en cómo lo estamos haciendo, en cómo lo estamos abordando, en cómo lo vamos a expresar. Yo creo que faltaba reencontrarse con la universalidad del ser humano, con que si tú por lo menos lees historia del arte del último siglo, la mayoría de las mujeres que trabajan desde 1900 hasta ahora, son mujeres que han trabajado desde lo interdisciplinar, en donde no se han casado con una sola práctica. Por ejemplo, Popova estampaba, hacía ropa, colaboraba con fotografía, hacía escultura. Esther Ferrer hacía performance, hacía poesía, hacía instalaciones, happening. Louise Bourgeois era escultora, era ilustradora. Entonces, realmente el ser universal busca en plantear su universo existencialista a través de distintas disciplinas, y eso es súper humano y también es muy poco patriarcal, porque yo encuentro que el capitalismo igual no ha hecho en buscar la especificidad, de hacer ser específico, y dentro de ese ser específico no nos damos cuenta que no porque yo haya estudiado diseño, por ejemplo, solo me tengo que dedicar al área del diseño. De hecho, para mí, haber llevado mi cuerpo y enfrentarse a la performance era todo un tema, ha sido como todo un trabajo, porque no vengo del mundo de las artes escénicas. Para mí ha sido un tema como el entenderte como un ser que puede practicar distintas disciplinas. Entonces yo creo que eso también es un quiebre del patriarcado del capitalismo, el manifestar tu cuerpo desde todas las áreas posibles, mientras sea crear, y crear para expandir el pensamiento libertario humano. O sea, bienvenido sea. Aparecieron
otro comentario y otra pregunta. Jacqueline Van Rissegem nos dice, excelente conversatorio, felicitaciones a las tesis, han sido un enorme aporte al movimiento feminista mundial. Y tenemos también esa pregunta, ¿han pensado tener participación en la redacción de la nueva constitución que tendrá Chile? La verdad, Varias veces nos preguntan eso mismo. nos han preguntado tantas veces, en el fondo una dice, ¿por qué no? ¿No? Como vamos a poner las demandas feministas, pero por ahora no tenemos mucho tiempo. Estamos un Es muy poco cierto. ocupadas con nuestro activismo artístico, así que ahí habrá que ver si es que las agendas se pueden congeniar. Pero no deja de ser importante que 4 mujeres con muchas ideas y mucha opinión y con mucha información puedan también ser partícipes de esto, pero como dice Sibila, somos personas, 4 mujeres muy ocupadas. Ah, bueno, pero igual es la primera constitución paritaria. Todas las 3 últimas que habían en Chile la habían hecho muy pocas personas, hombres, por supuesto, únicamente. Entonces, sí o sí hay como fe, hay como una esperanza, una luz en que, bueno, ojalá resulte algo mejor de esta constitución y que de verdad considere las diversidades que hay de personas, de identidades, de orígenes en este territorio. Así que esperamos que salga bien quienes lo hagan. Nosotras. Otra persona. Bueno, yo creo que si no tienen nada para añadir por el momento, les propongo cerrar esa conversación. Muchas gracias, Sibila, Lea, Dafne, muchas gracias, Francesca, que nos está acompañando desde el inicio del mes de octubre. Importante recordar a nuestro público que pueden encontrar los videos de esos Facebook Live que estamos proponiendo cada martes desde el 15 de septiembre, ya un mes y medio. Están todos en nuestro sitio web o también en el canal YouTube de la Alianza Francesa. Por supuesto, también están en Facebook. Yo no sé cuánto tiempo se quedan los videos Facebook Live en Facebook. Por el momento, no duden en compartir con ustedes el resultado de esa conversación entre las tesis y Francesca Gargallo. Muchísimas gracias por haber respondido positivamente a nuestra invitación. Realmente es un honor. Y espero que nos encontremos algún día. Gracias. Nosotros Sí, también esperamos ir para allá donde están ustedes. esperamos ir a Medellín.